Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, de la carrera de Psicología, modalidad online. Y pues vamos a tratar sobre el tema la ontogénesis del sistema nervioso central, para lo cual me parece oportuno comenzar dando una pequeña definición de lo que es ontogénesis. Mi compañera les va a explicar de manera más detallada. Ontogénesis viene de ser, génesis viene de origen, generación. Ontogénesis se refiere al proceso que sufren los seres humanos, los seres vivos, desde la fecundación hasta la plenitud y madurez. En este es el desarrollo que tiene el ser vivo desde que es fecundado, que este se compone de filogénesis, que se ocupa acerca de los cambios de las especies. Como tal, en este caso estamos hablando de ontogenia del sistema nervioso. Esto es el desarrollo dentro de los seres humanos que desarrollan todo el sistema nervioso, pasando por la forma adulta. El término también se aplica al desarrollo moral del ser humano. Entendemos como odontogénesis del sistema nervioso al proceso que se lleva a cabo desde la fecundación hasta la adultez. La fecundación es la unión de dos gametos, es decir, un masculino y un femenino. En- Esto quiere decir es un espermatozoide y el óvulo en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, no debe existir ningún obstáculo como algún método anticonceptivo. Para que ocurra el fenómeno de la fecundación, el hombre debe eyacular en el interior de la vagina de la mujer. En la fecundación se encuentran cuatro etapas, las cuales son penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida, función de la membrana y función del núcleo y formación del cigoto. En penetración de la corona radial, el espermatozoide atraviesa una capa de células que rodea el óvulo gracias a la liberación de enzimas. En la segunda, la cabeza establece un contacto con un receptor de la zona pelúcida del óvulo, lo que va a desencadenar una reacción acrosómica, es decir, se liberan enzimas hidroléctricas para que se disuelva la membrana. T, función de membrana. Cuando entra en contacto en las membranas ocurre una despolarización y luego una liberación de gránulos cortazales para evitar la entrada de otros espermatozoides, es decir, se bloquea la polispermia. Cuarta y última función de núcleos y formación del cigoto. El espermatozoide avanza y únicamente entra a la cabeza en el núcleo donde está la información genética, pero la cola queda frente del, perdón, la cola queda fuera del frente para terminar degenerado. El proceso de fecundación. El proceso de fecundación inicia cuando el esperma fecunda el óvulo y se da al inicio de la gestación de un nuevo ser. Al momento de la fecundación comienza el proceso de la reproducción celular. Es importante destacar que la fecundación solo puede ocurrir si se dan ciertas condiciones previas como la gametogénesis y el coito. Además, hoy en día existen técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro, que permite controlar y asegurar la fecundación en condición de laboratorio. Al finalizar la primera semana tendremos lo que se conoce como disco dilaminar. Dentro de las primeras 12 horas se hará lo que es la primera división celular o la mitosis y posteriormente comenzará a darse las divisiones. Cada división hará las células más pequeñas que se conocen como blastometos. En esta figura esto vendría siendo parte de la etapa 10. En adelante, hasta la etapa 13, se daría lugar a la mórula y para la etapa 15, que se viene aquí representada, es así cuando se da el blastocito y se es implantado en el endometrio. Bien, entrando a, yo voy a hablar sobre el tema de la gastrulación.
Entrando a la tercera semana ocurren en un par de procesos fundamentales para el sistema nervioso, como ya dije, la gastrulación y la neurulación. La gastrulación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano, mediante el cual se forma un disco germinativo trilaminar, es decir, que es una estructura que contiene 3 capas embrionarias diferenciadas que dan lugar a todos los órganos y los tejidos del embrión. Pues la gastrulación ocurre justamente después de la segmentación, o sea, la implantación embrionaria, es decir, cuando el embrión ya se ha dividido en muchas células y se ha convertido en un blastocito y ha conseguido anidar en el endometrio, dando inicio al el embarazo. Bueno, después de la implantación embrionaria, entre más o menos la 4ª y la 5ª semana del embarazo, el embrión en estado de blastocito empieza a proliferar rápidamente y a sufrir cambios en su estructura. La masa celular interna del blastocito se convierte en una especie de masa aplanada para pasar a llamarse disco embrionario. Entonces, básicamente, la gastrulación es el proceso mediante el cual el disco embrionario bilaminar pasa a convertirse en disco embrionario trilaminar, es decir, con 3 capas diferenciadas, que son el ectodermo, que es la base para el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y lo que es el epitelio sensorial. El mesodermo, que es en donde se desarrolla la columna vertebral y los músculos y el esqueleto, que esto ocurre más o menos en la 3ª y la 5ª semana, y el ectodermo, que pues en él se desarrolla lo que es el tracto digestivo y la mayor parte de los órganos, es decir, toda la organogénesis y los sistemas, que va a ocurrir esto alrededor de la 5ª y la 8ª semana. Las capas germinales. Las capas germinales también son conocidas como hojas embrionarias. Se conforman de 3, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y son las 3 capas que se forman durante el desarrollo embrionario. Estas capas son fundamentales durante la embriogénesis y dan origen a tejidos y órganos del organismo en desarrollo. Como dijo mi compañera, estas capas se generan en el proceso de gastrulación. La primera es el ectodermo, que es la capa más externa, y da origen a estructuras como la epidermis, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial, el esmalte dental, entre otros. La segunda es el mesodermo, que se sitúa entre el ectodermo y el endodermo, y es responsable de formar tejidos como el músculo, el esqueleto, la columna, el sistema circulatorio, los riñones y los órganos reproductores. Y por último está el endodermo, que es la capa más interna y es la encargada de desarrollar estructuras como el revestimiento del tubo digestivo, el hígado, el páncreas, el revestimiento de los pulmones, las glándulas endocrinas, y como dijo mi compañera también, se forman la gran mayoría de órganos, o sea, la organogénesis. Si estas capas embrionarias no se desarrollan correctamente durante el proceso de desarrollo embrionario, pueden surgir una variedad de problemas y trastornos congénitos en el feto. Estos trastornos pueden afectar la formación de órganos y tejidos vitales, lo que puede resultar en malformaciones graves, incluso ser incompatible con la vida. Algunas posibles consecuencias del desarrollo anormal de las hojas embrionarias pueden incluir defectos en el tubo neural, malformaciones cardíacas, anomalías gastrointestinales, problemas neurológicos, etc. En resumen, las hojas embrionarias son fundamentales porque a partir de ellas se desarrollan todas las estructuras y sistemas del cuerpo, asegurando la formación adecuada de los órganos vitales para la vida y el funcionamiento del desarrollo del organismo humano. Neurulación. Es el proceso que se da en la 3ª semana. Es el proceso de formación del tubo neural y su desarrollo para formar la médula espinal y el cerebro. Cualquier complicación durante este periodo determina la aparición de efectos del tubo neural. La formación del sistema nervioso central comienza en la 3ª semana de gestación. La neurulación primaria es el proceso que da origen al sistema nervioso. El tubo neural se forma a partir de las células del ectoderma, la capa exterior, las cuales forman un surco neural. El surco comienza en el centro a profundizarse y a ensancharse, formando los pliegues neurales. Esos pliegues en la parte superior irán acercándose al centro, a la línea media formando las crestas neurales. Las células de las crestas neurales
migran para formar diferentes tipos de células, incluyendo las células de Schwann, las meninges, las almohadillas endocárdicas, células parafoliculares y la médula adrenal. Antes del cierre completo del tubo neural, el extremo cefálico y caudal se comunican con la cavidad amniótica a través de los neuroporos craneal y caudal, hasta que finalmente se cierran y queda formando lo que es el tubo neural. Vesículas primarias. Las vesículas encefálicas primarias son estructuras claves en el desarrollo inicial del sistema nervioso central en las vertebrados. Estas vesículas se forman durante las etapas tempranas del desarrollo embrionario y eventualmente darán origen a las distintas regiones del cerebro y de la médula espinal. Las vesículas primarias darán origen a las vesículas secundarias del procéfalo. Se originan el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo permanece igual al renbencéfalo. Pertenece igual al rombencéfalo y el mielencéfalo del encéfalo se desarrollan las hemisferas cerebrales del diencéfalo. El telano, hipotálamo y sustatlano. Hipotálamo y subtálamo. Ya está bien, muy bien. Vesículas encefálicas secundarias. En esta presentación exploraremos las vesículas encefálicas secundarias. Descubriremos su origen, las partes que leen su funcionamiento y su propósito, y también la estructura intrincada. Para empezar, las vesículas encefálicas secundarias se forman a partir de las vesículas encefálicas primarias, durante la 5ª semana del desarrollo embrionario. Estas vesículas dan lugar a las principales regiones del cerebro, como son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Cada vesícula secundaria se subdivide en las estructuras más específicas que desempeñan funciones cruciales en el sistema nervioso central. Las vesículas encefálicas secundarias son protagonistas esenciales en el desarrollo del cerebro. A partir de las vesículas encefálicas primarias, estas estructuras se diferencian y dan origen a las regiones principales del cerebro, y van estableciendo las bases para el funcionamiento complejo y coordinado del sistema nervioso central. Más allá de toda su estructura, las vesículas encefálicas secundarias no solo dan forma al cerebro, sino que también albergan una orquesta de células madres neurales. Y estas células especiales tienen la capacidad de dividirse y diferenciarse en diversos tipos de neuronas y glía, impulsando el desarrollo continuo del cerebro a lo largo de la vida. Para finalizar, comprender las vesículas encefálicas secundarias es fundamental para desentrañar los misterios del desarrollo cerebral y las posibles causas de trastornos neurológicos. Esquema de desarrollo cerebral a partir de vesículas. Tenemos de izquierda a derecha el sistema nervioso central. Por otro lado tenemos la parte cefálica y la médula espinal y la columna. En la parte cefálica se va generando hemisferios y el cerebro como tal y el tronco cefálico, de los cuales a su vez surgen vesículas. Tenemos las etapas primarias que son prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Por otro lado tenemos la médula espinal y la columna que se va desarrollando. El prosencéfalo se desarrollará como vesícula secundaria, el telencéfalo y el diencéfalo, los cuales a su vez darán pie al origen al desarrollo de los hemisferios cerebrales,
como tálamo, hipotálamo, epistálamo y subtálamo. Del mesencéfalo se va a mantener tal cual siendo el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estos se desarrollarán en el metencéfalo y el mielencéfalo, de los cuales darán parte el metencéfalo al cerebelo y al puente y el mielencéfalo al bulbo. Conclusión final de la ontogénesis del sistema nervioso. El proceso de desarrollo individual de un organismo desde la concepción hasta la madurez. Es fundamental la complejidad del crecimiento y la diferenciación celular. Este proceso influenciado a factores genéticos y ambientales muestran la interconexión entre la biología del desarrollo y la evolución. Gracias.